Bueno, mi invitado, Andrés Felipe Uribe Medina, viceministro de Empleo y de Pensiones, quien nos atiende hasta ahora, para hablar con él justamente de uno de esos temas que son los que están motivando la salida a las calles, y es la reforma laboral y la reforma pensional, y con él queremos saber, bueno, qué es lo que está pensando el gobierno, ¿va a haber o no van a haber este tipo de reformas? Doctor Andrés Felipe, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para todos ustedes y para todos quienes observan Red Más a esta hora. Bueno, ¿cuál es la realidad desde el gobierno? ¿Están alistando, preparan, va a haber reforma laboral y pensional o esto no va a pasar? Mire, el presidente Iván Duque ha sido muy claro, y es que cualquier cambio que se vaya a hacer en temas laborales y en temas pensionales va a ir primero a la mesa de concertación. Así que cuando usted me dice si el gobierno tiene lista una reforma en uno o en otro sentido, pues la respuesta es simplemente no, no hay ninguna reforma planteada desde el gobierno, y todo lo que se vaya a hacer se va a llevar primero a la mesa de concertación. Señor viceministro, esa propuesta que hizo la ANIF de un salario de apenas el 70% del salario mínimo, ¿sí o no la apoya el gobierno? Rotundamente no. Nos parece que las causas del desempleo juvenil, que tiene una tasa que es mayor que la del promedio general, tiene raíces estructurales. Necesitamos una mayor dinámica económica, necesitamos fortalecer la experiencia de los jóvenes, pero de ninguna manera vamos a arreglar el problema afectando sus ingresos. Así que desde el primer momento el gobierno se ha opuesto completamente a esa medida de pagarle menos a los jóvenes. Señor viceministro, usted nos decía no reforma laboral ni pensional, pero no reforma laboral ni pensional por ahora, ¿o eso significa que durante este gobierno eso no se va a hacer, no va a haber reforma? Pues la respuesta, como le decía al comienzo, es vamos a llevar los temas a la mesa de concertación, y en la medida en que el tema avance se pueden plantear alguna discusión, porque mire, en el tema pensional, por ejemplo, hoy tenemos un problema muy grande, y es que solo uno de cada cuatro pensionados, perdón, uno de cada cuatro colombianos en edad de retiro tiene algún tipo de protección para su vejez. Son cosas que no podemos dejar así nomás. Hay que plantearse medidas para tener una mayor cobertura y generar un sistema más equitativo. Entonces, otra vez, hoy el gobierno no tiene ninguna propuesta planteada para los colombianos. La mesa de concertación, en la que participan representantes de los trabajadores, en la que también participan representantes de los gremios productores, va a determinar qué medidas vamos a poder sacar adelante. Señor viceministro, ¿es cierto o no es cierto que ustedes van a acabar el régimen de prima media? No es cierto, el gobierno no ha planteado de manera alguna acabar con el régimen, ni mucho menos con actores que hoy cuentan con toda la confianza de los colombianos, como Colpensiones. Es una entidad que, por el contrario, se ha reforzado en este gobierno. Es la primera entidad administradora de pensiones que ha permitido la afiliación electrónica. Es una medida que se tomó en este gobierno precisamente para fortalecer a la institución. Señor viceministro, si ustedes tienen desde el gobierno tan claras en las respuestas sobre estos temas, ¿por qué los promotores del paro no les creen y dicen que de todas maneras van a salir a marchar? ¿Qué puede estar pasando ahí? Pues mira, se ha generado mucha desinformación alrededor de esta convocatoria, pero una vez más, la línea del señor presidente es el paro y la protesta pacífica. Son un derecho de la gente. Lo que nosotros queremos es aclarar mucho de estos mensajes, porque se ha alborotado a muchas personas con mensajes que francamente no son ciertos. Lo que podemos hacer desde el gobierno es darle tranquilidad a las personas. No se va a aumentar la edad de pensión, no se va a aumentar la tasa de cotización, así que son temas que la gente debería tener clara. Y sobre el salario mínimo, señor viceministro, las negociaciones para el otro año, ¿cómo las ve? ¿Vamos a tener un aumento alto, bajo, medio? Porque algunos economistas dicen, entre más suban el salario mínimo, mayor va a ser el desempleo. Mire, las negociaciones empiezan el 5 de diciembre con un muy buen ambiente. La semana pasada se programó el cronograma de negociación en esta mesa de concertación que he mencionado, con representantes de trabajadores y empleadores. Yo creo que el ambiente indica que hay muy buena disposición para el diálogo, y vamos a ver cómo sale la negociación. Yo no estoy de acuerdo con el argumento de que el nivel del salario mínimo haya sido de manera alguna el causante de las cifras de desempleo que estamos viendo. Son cifras que han venido subiendo
sostenidamente por los últimos 4 años. Yo creo que en la medida en que la actividad económica se fortalezca, como ya hemos visto en las cifras del último trimestre, las cifras de empleo también van a responder. Pues bien, es Andrés Felipe Uribe Medina, viceministro de Empleo y Pensiones, con nosotros a esta hora aquí en Red Más Conexión, aclarando esas dudas que están motivando a muchas personas a salir a las calles acerca de lo que sería una reforma laboral, pensional, sobre bajar el nivel de ingresos de los jóvenes. Dice que nada de esto es cierto y que el gobierno no tiene listo ningún proyecto al respecto. Muchísimas gracias, viceministro. Buen día para usted. Gracias a ustedes, muy buen día.